Cuando Pedro Cortina fue nombrado ministro de Exteriores en el gobierno de Carlos Arias Navarro, las relaciones entre Iglesia y Estado estaban pasando por el peor momento de las últimas décadas, sobre todo en las diócesis vascas. La diócesis de Bilbao era una de las más conflictivas, donde un amplio sector del clero estaba politizado y enfrentado con las autoridades eclesiásticas. Os voy a detallar algunos de los problemas que surgieron en la diócesis de Bilbao. El 30 de mayo de 1960, 339 sacerdotes del País Vasco Navarro escribieron una carta dirigida a los obispos atacando al régimen franquista. La respuesta del nuncio Hildebrando Antoniuti desautorizó a los firmantes y les reprochó públicamente su pasión política. Con motivo del referéndum de la Ley Orgánica del Estado de 1966, dirigentes de 4 organizaciones apostólicas de Vizcaya publicaron la declaración en contra de su aprobación. La respuesta del obispo fue la reprobación y un grupo de activistas diocesanos ocuparon el obispado increpando al titular. En julio de 1970 hubo incidentes entre el obispo y la alcaldesa de Bilbao por las fiestas aniversario de la entrada en Bilbao del Ejército Nacional en julio de 1936. El obispo se negó a autorizar una celebración de misa de acción de gracias en la Basílica de Begoña. Ese mismo año, en el mes de noviembre, en vísperas del Consejo de Burgos, los obispos de Bilbao y San Sebastián publicaron una pastoral condenando tanto la ocupación de templos por los manifestantes como la violencia ejercida por parte del Estado. La respuesta fue una nota del Ministerio de Justicia donde tuvieron que rectificar los obispos algunas de sus afirmaciones. Después de 2 años vacante la diócesis de Bilbao, fue elegido y nombrado Antonio Añoveros en diciembre de 1971. Su llegada no fue muy bien acogida por el sector más activista e incluso lo llegaron a insultar, porque reprochaban que había sido nombrado previa presentación de Franco. Tuvo que intervenir el nuncio Luigi Taddaglia, diciendo que no hubo ningún tipo de intervención estatal, lo que logró su aprobación y su aceptación en la diócesis de Bilbao. Pero desde la llegada de Antonio Lloveros a la diócesis de Bilbao, el gobierno no estuvo nada contento debido a acciones como la denegación de las peticiones de procesamiento a sacerdotes, la orden que dio a Cáritas de entregar dinero a los huelguistas, el apoyo que tuvo a la actitud de los sacerdotes de Portugalete en los conflictos sociales, la visita a presos políticos de Basauri, la denuncia de las condiciones de la cárcel de Zamora, donde estaban recluidos los sacerdotes, incluso pidiendo su desaparición, o tomó parte activa en la campaña para evitar el entendimiento entre Iglesia y Estado para la revisión del Concordato de 1953. Pero todo estallaría en el caso Añoveros, que se produjo el 24 de febrero de 1974, con la homilía que fue enviada a todas las parroquias de la diócesis de Bilbao con lectura obligatoria. Esta homilía se titulaba El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos. En la homilía se describía el derecho de los pueblos a conservar su identidad, y en esos momentos el pueblo vasco no lo podía hacer. 2 días antes de la publicación, el nuncio D'Adaglio fue llamado por el ministro de Asuntos Exteriores para que paralizara la homilía. D'Adaglio se reunió con Añoveros y este le dijo que la homilía trataba sobre el tema de la reconciliación y en uno de sus apartados hablaba sobre los derechos de las minorías étnicas. Por otra parte, le dijo que no era posible parar la homilía, ya que había sido enviada a todas las parroquias, y que dentro de unos días viajaría a Madrid para dar las explicaciones oportunas a las autoridades competentes. El gobierno reaccionó ante esta homilía considerándola un grave atentado a la unidad nacional, y el 27 de febrero el ministro de Asuntos Exteriores convocó al nuncio para informarle de las presiones que estaba sufriendo el gobierno del ejército y pedirle la colaboración de la Santa Sede para que llamaran a Añoveros para que permaneciera en Roma durante algunos meses. Unas horas antes, el jefe de la policía de Bilbao detuvo al obispo y a su vicario en sus domicilios y se sopesó la posibilidad de expulsarles de España. Ese mismo día, Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal, visitó al ministro de Justicia, que le confirmó la petición del gobierno.
Añoveros debía marcharse de España en unos meses y a su vuelta no debería residir en Bilbao, y se le daba un plazo de 48 horas para contestar. La respuesta de Tarancón fue ofrecer a Añoveros el amparo de la Conferencia Episcopal y amenazar al gobierno con la excomunión de los autores de la expulsión. Pablo VI lo respaldó, Franco tuvo que intervenir y Arias Navarro reculó. El 1 de marzo de 1974 se reunió el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal y llegaron a una serie de acuerdos que anunciaron al nuncio D'Adaglio, y estos eran los siguientes: rechazar la orden de alejamiento del obispo de España. En caso de que el gobierno insistiera, debería enviar una denuncia en forma a la Santa Sede con toda la documentación correspondiente y pedir a Añoveros que hiciera una aclaración de la homilía, nunca una rectificación, ante las noticias que se estaban publicando en la prensa española. El 7 de marzo se reunió el Consejo de Ministros y llegó a los siguientes acuerdos: retirar al embajador de la Santa Sede e interrumpir las relaciones diplomáticas con Roma, denunciar el concordato por rechazo de la Santa Sede a colaborar en la solución del caso Añoveros y preparar de forma unilateral un estatuto de la Iglesia Católica en España. Ese mismo día hubo una reunión donde estaban Tarancón, Añoveros y su vicario y el secretario de la Conferencia Episcopal para preparar un texto que leería Añoveros en la Conferencia Episcopal. Ese texto no gustó en nada al gobierno. La solución definitiva vino con la visita a Madrid del segundo secretario del Estado Vaticano, Angelo Acerbi. Esta solución fue la siguiente: la concesión de un permiso de vacaciones para Añoveros sin que renegara del contenido de la homilía, una declaración pública de Añoveros ante la Conferencia Episcopal y que el gobierno aceptara a la Conferencia Episcopal como interlocutor en las relaciones Iglesia-Estado. Calmadas las aguas después del caso Añoveros, Tarancón reescribió a Arias Navarro para la apertura de conversaciones en las relaciones Iglesia-Estado. Uno de los problemas más urgentes a resolver era la dotación del culto y del clero. Tarancón llegó con un informe de la diócesis de Segovia sobre la situación que estaban viviendo los sacerdotes. Cobraban un salario de 5.000 pesetas al mes más 2 pagas anuales de 3.000 y 7.000, lo que hacía un promedio de 6.000 pesetas mensuales. La mayoría de los sacerdotes no tenían vivienda oficial y debían pagar de sus bolsillos el alquiler de una vivienda. La mutual del clero solo cubría un porcentaje reducido en hospitales y medicinas, y los sacerdotes no tenían acceso a la jubilación. Desde la finalización del Concilio Vaticano II en diciembre de 1965, la Iglesia se encontraba en una doble tesitura. Por una parte, el Concordato de 1953 la obligaba a mantener la colaboración con el Estado, a cambio de recibir privilegios como el fuero eclesiástico, la inviolabilidad de los lugares sagrados, el control de la enseñanza o recibir subvenciones económicas, pero por otra parte los documentos conciliares la impulsaban a poner en tela de juicio la confesionalidad católica del Estado y a propugnar la separación con el poder político. La llegada en el verano de 1967 de Luigi D'Adaglio, nombrado nuevo nuncio de España, supuso un cambio en la orientación ideológica del episcopado español, pasando de un conservadurismo a un aperturismo. En abril de 1968, Pablo VI pidió a Franco la renuncia del privilegio de la presentación de obispos, que ostentaba Franco desde junio de 1941. La respuesta fue revisarlo, pero siempre dentro del marco de una renuncia conjunta a otros temas. En 1971 hubo un intercambio de correspondencia entre el embajador de la Santa Sede, Antonio Garrigues, y el secretario de Asuntos Públicos, Agostino Casaroli, para revisar el Concordato de 1953. En este intercambio de correspondencia no hubo ningún resultado positivo, ya que la Conferencia Episcopal se opuso a este sistema como forma de regular las relaciones Iglesia-Estado. 2 años después se volvió a intentar en una reunión mantenida por el ministro de Asuntos Exteriores, López Rodó, y Agostino Casaroli, pero se paralizaría estas conversaciones por el atentado sufrido por Carrero Blanco en diciembre de 1973. Ya en el gobierno de Arias Navarro, su ministro de Exteriores, Pedro Cortina, accedió nuevamente a negociaciones con la Santa Sede. Puso una condición: los únicos interlocutores serían su ministerio
y el Consejo para Asuntos Públicos de la Iglesia, con lo cual dejaba a la Conferencia Episcopal Española marginada de estas negociaciones y solo utilizada para realizar consultas. Se realizaron 4 cumbres, 2 en Madrid y 2 en Roma. El resultado final fue la confirmación de que mientras Franco viviera no habría ni renovación ni actualización del Concordato de 1953. La primera cumbre se celebró en Madrid en junio de 1974. Las condiciones que puso Roma fueron las siguientes: que Casaroli tuviera permiso para reunirse con Tarancón, que el nuncio D'Adaglio estuviera presente en las conversaciones y que el Estado controlara la publicación en la prensa para evitar sensacionalismos. Esta primera cumbre se desarrolló en un buen ambiente entre ambas partes y se trataron los siguientes asuntos, como el nombramiento de obispos o la libre constitución de la demarcación de las diócesis. La postura del gobierno era intervenir en los nombramientos para impedir la gobernación de obispos problemáticos para el régimen. Pero al final el gobierno español accedió a la sustitución del antiguo sistema por el de prenotificación con derecho a veto. Por otra parte, el gobierno habló sobre la actuación del apostolado seglar. Sobre todo hizo mención a dos organizaciones, la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Católica. Para el gobierno, ambas organizaciones encubrían acciones de tipo católico. En esta primera cumbre no se llegó a ningún acuerdo concreto, pero se sentaron las bases para negociar un proyecto nuevo de concordato. Pedro Cortina propuso trasladar las negociaciones a Roma, ya que el ambiente en Madrid con la Nunciatura y la Conferencia Episcopal no era lo mejor. Casaroli aceptó y el nuncio D'Adaglio aprovechó la ocasión para solicitar del gobierno cubrir las vacantes de Teruel, Ibiza y Zamora. La segunda cumbre se realizó en Roma en julio de 1974. Los objetivos por parte del Gobierno de España era la elaboración de un nuevo concordato y por parte de la Santa Sede la actualización del Concordato de 1953. Se llegó a un acuerdo en 5 artículos, el denominado Proyecto Concordato Actualizado. Estos 5 artículos eran los siguientes: la concesión a la Iglesia de una independencia limitada, pero obligada a respetar la soberanía del Estado e inculcar al clero y a sus fieles el respeto por la ley y las autoridades del Estado. Un segundo artículo era que la Iglesia seguiría con el control de la enseñanza, aunque se produjo un cambio, la no obligatoriedad de la asignatura de religión católica en el ciclo superior. Un tercer artículo era el compromiso del gobierno a colaborar con la Iglesia en cuestiones culturales de interés común. Otro artículo fue fomentar el estudio de las ciencias eclesiásticas y, por último, la necesidad de difundir la doctrina católica en los medios de comunicación. Ambos, tanto el Gobierno de España como la Santa Sede, obtuvieron algunos objetivos buscados. El gobierno relanzó el papel del nuncio e ignoró a la Conferencia Episcopal Española, y la Santa Sede recuperó el control del nombramiento de obispos y arzobispos. Pero la Conferencia Episcopal Española no firmaría nada si no se la tenía en cuenta como interlocutor. El 25 de octubre de 1974, los cardenales Tarancón, Narcís Juvani de Barcelona y Marcelo González Martín de Toledo fueron recibidos en audiencia por Pablo VI. Tarancón le dijo al Papa que no era el momento propicio para la firma de un concordato debido a la enfermedad de Franco, ya que el gobierno podría usarlo políticamente y hacer parecer a la Iglesia como un apoyo del régimen. El arzobispo del cardenal de Barcelona, Narcís Juvani, calificó al régimen franquista como un estado totalitario y le dijo al Papa que firmar el concordato sería retroceder en el camino iniciado en el Concilio Vaticano II de una mayor independencia de la Iglesia del poder político. Y por último, el arzobispo de Toledo, Marcelo González Martín, sí que estaba a favor de la firma del concordato y decía que la figura de Franco controlaría tanto las presiones de la extrema derecha como del ejército. La respuesta del Papa fue no tomar ninguna iniciativa en la ruptura ni en la dilación de las conversaciones con el gobierno de España, sino esperar una decisión del gobierno. Unos días después, Casaroli redactó un memorándum y propuso un nuevo encuentro en diciembre de 1974. Esta tercera cumbre se celebraría en Madrid, pero ya el ambiente no fue tan cordial como en las anteriores.
Casaroli reprochó al gobierno español que no fueran cubiertas las vacantes de las diócesis que él presentó, la proliferación de multas a sacerdotes, la congelación de la dotación del culto y el clero, y por último el incumplimiento de la Ley General de Educación en la cuestión de la educación religiosa en los colegios. Por su parte, el gobierno español protestó ante la injerencia de los obispos en asuntos políticos y por la permanencia del fuero eclesiástico. Las conversaciones sobre el proyecto de nuevo concordato se estancaron, ya que Casaroli reclamaba el reconocimiento para la Iglesia de que tuviera personalidad de derecho público que no va a ser concedido por el gobierno, ya que considera que sería un privilegio. Ante esta situación, el ministro Cortina buscó el diálogo con la Conferencia Episcopal a través del gobernador civil de Toledo, Enrique Tomás de Carranza. La reunión que tuvo el ministro con Tarancón no acercaron posturas. Por una parte, Cortina reprochó el comportamiento de obispos y de la propia Conferencia Episcopal, y Tarancón seguía pidiendo más libertad para realizar su misión eclesiástica. La última cumbre se celebró en Roma en marzo de 1975 y en ella no estuvo presente el ministro Cortina, ya que estaba convencido, tanto él como el gobierno, de que no habría un nuevo concordato. En su puesto fue representado José Luis de los Arcos, director general de Política Exterior, y el embajador de Roma, Fernández de Valderrama. No se llegó a ningún acuerdo importante en los temas importantes en esta cuarta cumbre. El concordato de 1953 sigue en vigor, aunque con modificaciones de los acuerdos alcanzados entre España y la Santa Sede en 1976 y 1979. En julio de 1976 se introdujo el principio de libertad religiosa y de culto y la renuncia de la presentación de nombramientos de obispos y arzobispos por parte del Estado, así como del fuero eclesiástico por parte de la Iglesia. En enero de 1979, ya aprobada la Constitución de 1978, se derogaron todos los convenios y las cláusulas concordatarias sobre asuntos jurídicos, enseñanza y cultura, asuntos económicos, la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos.